Ahora es muy habitual en medios de comunicación el tema de la demanda y la querella. Tú sabes que a principios de siglo XX todavía estaba vigente lo que se llama una cuestión de honor, que era de que si te publicaba un artículo y tú entendías que el artículo te había ofendido, el protocolo no era una querella, era mandar a tus testigos. Ya. Y entonces había un duelo, se acordaba con Florete que hubiera un duelo en el que a lo mejor acababa en tablas, a lo mejor no retrocedía o a lo mejor te mataba. Porque de hecho, además, el duelo puede ser con Florete o puede ser con Mosquete. Lo curioso a mí que me hace gracia es que ya a comienzos del siglo XX, estamos hablando del año 1900, 1903, 1910, ya éramos entre comillas una sociedad moderna y estaba establecido y se aceptaba este sistema. Todavía, o sea, prácticamente hasta los años 20 seguía vigente el sistema de la cuestión de honor y estaba aceptado. Es decir, ¿quién tiene razón? Pues el que sobreviva. O el Que se veía. que. La O ofensa, el, has ofendido mi honor, pues eso, dirimámoslo todo en un duelo. Al empezar el siglo XX, el principal sistema para resolver los ataques al honor desde medios de comunicación en España seguía siendo el duelo, llamado eufemísticamente cuestión de honor. El ofendido designaba 2 testigos que hacían llegar al periodista autor del texto el desafío a esa cuestión de honor, y con ellos se acordaba la fecha y el lugar del duelo, así como el procedimiento para batirse, ya fuera lance con espadas o con pistolas. Torcuato Luca de Tena Álvarez Osorio, el primer director propietario de ABC, mandó a sus testigos en más de una ocasión a presentar cuestiones de honor, una de ellas contra el editor del diario republicano España Nueva, Rodrigo Soriano, desde donde le habían acusado de usar su periódico para defender sus negocios. Soriano rehuyó aquel duelo argumentando que aquellos ataques no llevaban su firma y por eso él no se hacía responsable de ellos. Una actitud de Soriano que fue reprochada por el resto de periódicos, incluso aquellos que eran cercanos ideológicamente. Luca de Tena también mandaría a sus testigos a desafiar en duelo al editor de El Sol, Nicolás María de Urgoiti, durante el enfrentamiento de este con ABC por la subvención a la prensa, el llamado anticipo reintegrable, de 1918, aunque en aquella cuestión también se lograría evitar el combate directo. No ocurriría así en la cuestión de honor entre Nicolás María de Urgoiti y Miguel Moya Gastón, que desafió al empresario vasco para defender el honor de su padre, el presidente de la Sociedad Editorial de España, el TRUS. Ambos se baterían en duelo sin que ninguno de los dos obtuviera heridas de consideración. Otros periodistas no tuvieron la misma suerte. El director del Diario Universal, Augusto Suárez de Figueroa, que además había sido fundador de El Heraldo de Madrid, moriría en 1904 tras un duelo con el militar Manuel de Salamanca. También el periodista Juan Pedro Barcelona moriría en 1906 tras un duelo con el también periodista Benigno Varela. Aunque la prensa informaba de estos sucesos de manera muy reducida, a partir de la muerte de Barcelona, varios periodistas optaron por replantear la estrategia de duelos. El periodista y sacerdote Basilio Álvarez, director del periódico clerical El Debate, fundado en 1910, renunciaría a su puesto de director tras prohibírsele por parte de la empresa editora que mandara a sus testigos para presentar duelos a quienes ofendieran al medio. El Debate publicó en portada el contundente editorial «No nos batimos, somos muy hombres». Durante la década siguiente, los tribunales de honor reemplazarían las cuestiones de honor y el envío de testigos. Porque quieres que me parezca, Fran, que por suerte el mundo ha avanzado y no tiene razón el que... A ver, voy a decir una cosa porque esto puede ser una metáfora al final, y esto es que es más poderoso la pluma o la espada. Hombre, es una metáfora de la vida real de ahora, porque al final el que gana, el que parece que tiene razón, es el que tiene la pluma más afilada. Y aquí era pues el que tenía el florete más afilado o el que era mejor luchador. Pues aquí esos duelos, esas luchas, muchas veces se convierten en duelos dialécticos. Eso es lo que hemos evolucionado, que al final ya no es a leches, sino que es por la palabra. Hay Pero veces que fíjate, es más digno incluso el que no es pero con la fíjate, el palabra. duelo Viendo... empezó a dejar de usarse cuando empezó a haber periodistas que lo rechazaban. O sea, que por ejemplo, hubo una bronca entre un dirigente del PSOE que se llamaba don Indalecio Prieto y el director de ABC,
que era el primero de todos, el fundador, el Torcuato Luca de Tena Braz Osorio, y entonces se enfadó y le envió una cuestión de honor don Torcuato, y el socialista dijo, no, yo no me someto a un duelo. Y entonces la actitud del que retaba era como, cobarde, no se ha atrevido a defender su honor en un duelo. Y eso empezó a ponerse más de moda, que empezó a haber mucha gente que rechazaba los duelos. Tengo un par de explicaciones por lo que yo creo que es. Una, porque el periodista, evidentemente, como ofensor en potencia, era una persona bastante proclive a ser desafiada a duelo. Y dos, porque creo, o algo me dice, que los periodistas, gente de letras, gente de escribir, etcétera, pues no eran los más, que no tiene por qué, pero no eran los mejores en enfrentamientos. Hombre, sobre todo si a quien ofendía era un militar o a un general, que eso pasa claro, muchas veces, digamos que ahí se veían en desventaja. Entonces, pues dicen, esto no nos conviene, esto de los duelos. Pero aquí es un caso curioso. Había un periódico católico que se llama El Debate, que ahora está como digital, curiosamente, que es del CEU, pero que es, digamos, el antepasado de un periódico que en su día tuvo mucha influencia, que fue el Ya, que lo dirigía un sacerdote que se llamaba el padre Basilio Álvarez, y a este le prohibió su empresa porque él sí quería, lo cual no deja de ser curioso, aceptar un duelo. Pero dijo, no, hombre, no, somos un periódico católico, no podemos aceptar un duelo. Y entonces el cura se enfadó y dimitió. Y fue la división. Y digo, pues no me dejan aceptar un duelo. Y entonces el periódico tituló El Debate, no nos batimos, somos muy hombres. Porque para intentar negar esa imagen de si no aceptas un duelo es que no eres hombre, que es lo que entendía el director. Y digo, oye, yo soy hombre, yo tengo que aceptar el duelo. Pues no, la empresa te prohíbe aceptar el duelo. Y ya poco a poco se fue quitando los duelos. Pero quedó un poco la historia ese editorial de no nos batimos, somos muy hombres, intentando desmentir lo que si no aceptas un duelo es que no eres hombre. Que lo maravilloso es que siendo la prensa, siendo los periodistas, lo que puedes es tú mismo, mediante la escritura, cambiar ese curso de la historia, ese curso de lo que piensa la gente. Entonces, al final, vale que se puedan estar diciendo muchas cosas de que son unos cobardes los que no aceptan duelos, pero si tú, como digo, tienes la prensa, tienes los medios, tú tienes la opción de hacer cambiar esa mentalidad a la gente. Y así lo hicieron, de forma inteligente, a mi juicio. Y cambió, aunque diría que antes los problemas se solventaban mucho más rápido y ahora ya son los largos procesos judiciales. Sí, efectivamente. Tengo que hablar con los del tomate para que te dejen un poco en paz. Ya son los últimos aliados que nos quedan, o sea que... Yo también tengo que hablar con ellos, pero les enviaré mis testigos.